Buenas tardes a todos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejercicios de repaso para la EBAU. El primero es el siguiente. Responda justificadamente a las siguientes preguntas. Para el elemento con número atómico 7, indique cuántos electrones tiene con número cuántico m igual a 0 y detalle en qué orbitales. Bien, esta sería la configuración electrónica de ese elemento y si cogemos el diagrama de cajas para representar esa configuración sería ese. Recordemos que el número cuántico n es el principal, me da el nivel energético, y el número cuántico L el subnivel. Para el S es 0 y para el P es 1. Y el número cuántico ML pues es igual que 1, ¿no? Y el número cuántico ML varía desde menos L hasta más L pasando por el 0. Si L solo tiene el valor 0, ML solo tiene el valor 0. Pero si L tiene el valor 1, ML puede tener el valor menos 1, el valor 0 y el valor 1. Y dice, indique cuántos electrones tiene con número cuántico ML igual a 0. Pues tiene un montón de electrones. Concretamente tiene los electrones, estos dos tienen número cuántico ML igual a 0, que están en el orbital 1s. Estos dos tienen número cuántico m igual a 0 y están en el orbital 2s. Y este electrón también tiene número cuántico ml igual a 0 y está en el orbital 2p. Aquí tendríamos los números cuánticos de esos electrones. De los dos electrones 1s que tienen número cuántico ml0, de los dos 2s que tienen número cuántico ml0 y del electrón 2p que tiene número cuántico ml0. Y vamos ahora a ver el segundo apartado. Dice, para cada uno de los elementos X, Z17, Y, Z19 y Z35, indique cuál es su ion más estable y explique cuál de esos iones tiene menos radio. Bien, lo primero que hacemos entonces es escribir las configuraciones electrónicas de cada uno de esos elementos. Obviamente, este primer elemento, ¿cuál sería su ion más estable? Ese elemento es el cloro. El ion más estable, pues será el que alcance la configuración de octeto. La configuración de octeto es una configuración en la última capa de NS2NP6. Esa es la configuración de octeto. Esta sería la configuración de octeto, por lo tanto, a este elemento le falta un solo electrón para llegar a esa configuración. Es un no metal, el cloro es un no metal, luego lo que va a hacer es ganar un electrón y convertirse en ion cloruro, que sería el ion más estable. Sin embargo, este elemento, para llegar al ion más estable, si quiere ganar electrones, pues tendría que ganar el 4s2, 3d10, 4p6, un montón de electrones. Le viene mejor perder este electrón, que está en el nivel 4, y como pierde un electrón, eso es el potasio, sería un ion positivo. Y a este ion, que es el bromo, pues lo que le viene es ganar un electrón que se colocaría en el P6, porque tendría que perder un montón. Entonces es mejor que gane uno y se transformaría en el ion más estable, que sería el ion bromuro. Pues bien, esos serían los iones más estables. Bueno, ahora me pide que hable de quién tiene el mayor radio. Si nosotros tenemos un sistema periódico en la cabeza, veremos que estos dos elementos están en el mismo periodo. Concretamente están en el tercer periodo, ¿verdad? Obviamente, el elemento Z está en el cuarto periodo, porque el N mayor es el cuarto. Luego, además, ese elemento, ese ion, va a ganar un electrón. Ustedes recuerden que por lo general los aniones eran mayores que los átomos neutros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al ganar un electrón con la misma carga nuclear, pues la repulsión entre electrónica era mayor, con lo cual el radio era mayor.
Por lo tanto, el bromo, este ion, es el ion de más radio. ¿Por qué? Pues porque tiene un nivel energético más que el cloruro. Por lo tanto, tiene mayor radio que él. Y además es un anión, al igual que el cloruro. Luego, el radio mayor es el del bromuro, porque tiene más niveles energéticos y por lo tanto mayor radio, mayor volumen. Y el volumen, suponiendo que es una esfera, es directamente proporcional al radio. El ion bromuro es el que más radio tiene. Luego, el cloro y el potasio están en el mismo periodo, pero el potasio pierde un electrón. ¿Qué significa eso? Que tiene la misma carga nuclear, por lo tanto, pero ha perdido un electrón, tiene menos electrones. Luego los electrones los atrae todavía más fuertemente. Luego el radio del potasio es el más pequeño de todos. Luego vendría el radio del cloruro, que es mayor que el del potasio. ¿Por qué? Pues porque con la misma carga nuclear del cloro tenemos un electrón más. Y eso hace que haya más fuerzas de repulsión con ese electrón y el radio o el volumen del átomo también sea mayor. Sin embargo, el potasio es el que es más pequeño, puesto que tiene un electrón menos. Ha perdido un electrón, sin embargo, protones sigue teniendo los mismos, 19, atraen mucho más fuertemente a los electrones que les quedan y el radio disminuye. Recuerden que por lo general el radio de los aniones era más grande que el radio de los cationes. Luego este sería el orden. Bueno, la pregunta real es ¿cuál de esos iones tiene menor radio? La respuesta sería el ion con menor radio sería el K+. El K+. ¿Por qué el ion con menor radio es el potasio? Ya lo hemos dicho. Porque ha perdido un electrón, tenía 4 niveles, ahora solo tiene 3, por lo tanto tiene menos niveles que el bromo y igual número de niveles que el cloro, pero tiene más carga nuclear que el cloro, tiene un protón más que, 2 protones más que el cloro, a pesar de que tiene el mismo número de electrones que el cloruro, tiene 2 protones más, con lo cual los atraen más fuertemente. Por eso el radio es menor. Bien, ahora me preguntan, identifique el compuesto binario formado por el hidrógeno y el elemento Z igual a 7. Lo primero que hacemos en este apartado C, que me dice identifique el compuesto binario formado por el hidrógeno y el elemento Z igual a 7, es escribir las configuraciones electrónicas de los dos elementos. Obviamente este es el nitrógeno. El elemento de Z igual a 7 tiene 5 electrones de valencia y el hidrógeno solo 1. Fíjense que ambos elementos son no metales, son elementos de una electronegatividad parecida. Luego el enlace es un enlace covalente. ¿Cuántos electrones necesita el nitrógeno para llegar al octeto? Tiene 5, necesita 3. Sin embargo, el hidrógeno solo necesita uno más para llegar a su octeto, que es el del helio, un octeto de solo 2 electrones. Luego, el hidrógeno solo necesita un electrón. Como el nitrógeno necesita 3, necesitará de 3 hidrógenos. El nitrógeno, con sus 5 electrones de valencia, necesitaría compartir 3 de esos electrones, uno con un hidrógeno, otro con otro y el otro con el último. Y obtendría esta especie que tiene un par de electrones solitarios, que es el amoníaco. Ese es el compuesto que forma. ¿De acuerdo? El amoníaco. Y ahora dice, razone su geometría. Tenemos que el número de pares de electrones sobre el átomo central es de 4, que son estos 3 enlaces, 1, 2 y 3, más este par solitario. ¿Por qué el átomo central es el nitrógeno? Porque el átomo central es el menos electronegativo sin tener cuenta el hidrógeno, que nunca es central. Luego aquí está claro que el central es el nitrógeno porque solo hay nitrógeno e hidrógeno.
Bien, esto me daría una distribución electrónica tetraédrica. Por lo tanto, dibujo un tetraedro. Aquí vendría un hidrógeno, aquí vendría otro, y en este último enlace del tetraedro estaría ese par de electrones solitario. Por lo tanto, de estos 4 pares de electrones sobre el átomo de nitrógeno, tenemos que 3 pares de electrones, de esos 4 pares de electrones, entonces 3 pares enlazantes y un par de electrones solitarios. Por lo tanto, yo no vería este par de electrones, pero este par de electrones solitarios sí que haría un efecto pinza, con lo que el ángulo tetraédrico, que es 109,5 grados, sería un poquito más pequeño. Y este ángulo sería mayor de 109,5 grados. Pero los ángulos hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, este ángulo y este, que lo hemos dibujado en azul, son ángulos menores de 109,5 grados, alrededor de 107 grados. Entonces, ¿por qué? Porque las repulsiones par solitario, par enlazante, vamos a llamar par solitario PS y par enlazante P, las repulsiones par solitario, par enlazante son mucho más intensas que las que hay entre los pares enlazantes. Por eso el ángulo hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno es menor que el tetraédrico, sobre los 107 grados, ¿vale? Y la geometría molecular es piramidal. Bien, me queda ver la polaridad. Yo tengo una pirámide, que es el amoníaco, la pirámide trigonal, y ¿qué va a ocurrir? Pues que hay 3 vectores momento dipolar. Uno hacia arriba, este también hacia arriba y este también hacia arriba, ¿verdad? Si yo sumo esos vectores momento dipolar, si sumo esos 2 vectores momento dipolar, me refiero a este y este y este, lo traslado, me da ese vector rojo que tengo, este. Y ahora si le sumo este vector, que lo voy a trasladar a su origen, si ustedes se fijan, si sumo estos 2 vectores, me daría un vector momento dipolar neto hacia arriba, ¿verdad? Luego la molécula es polar. La molécula es polar por 2 razones. Primera razón, presenta enlaces polares nitrógeno-hidrógeno. Y segunda razón, el sumatorio de los momentos dipolares es distinto de cero. Hay un momento dipolar neto que es este que está aquí. ¿De acuerdo? Luego la molécula es polar. En este último apartado había otro subapartado que dice nombre todas las posibles interacciones moleculares que puede presentar. El amoníaco. ¿Qué interacciones, qué fuerzas intermoleculares puede haber en el amoníaco? Las vamos a poner de menor a mayor intensidad. De menor a mayor intensidad tendríamos. La de menor intensidad, por lo tanto, serían las fuerzas de dispersión de London, que se producirían entre los dipolos instantáneos que se formaran y los dipolos que se indujeran cercanos a esos dipolos instantáneos. La segunda en interacción, más interacción que esta, por tanto, ahora tendríamos las segundas en intensidad, las fuerzas dipolo-dipolo. Pero ahora no son entre dipolos instantáneos, son entre dipolos reales, porque las moléculas de amoníaco, como vimos en el apartado anterior, son polares. Y por último, las de mayor intensidad serían los enlaces de hidrógeno.
La molécula de amoníaco presenta nitrógeno y presenta hidrógeno. Es decir, presenta un átomo como el nitrógeno, que es electronegativo y pequeño, lo suficientemente electronegativo y pequeño como para formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de amoníaco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas serían las fuerzas más fuertes, con mayor intensidad, perdón, de las fuerzas intermoleculares que unen las moléculas de amoníaco. Vamos con otro ejercicio, en este caso, del bloque de equilibrio químico. Me dice la reacción de síntesis del metanol en estado gaseoso, eso significa que todos los compuestos son gases, es monóxido de carbono más 2 hidrógenos para dar metanol. Se introducen en un reactor 1 mol de monóxido de carbono y 2 moles de hidrógeno, alcanzándose el equilibrio a 500 grados centígrados y 250 atmósferas, cuando ha reaccionado el 20% del monóxido de carbono inicial. Determinar la presión de cada gas en el equilibrio y el volumen del reactor empleado. Lo primero que tenemos que hacer es plantear el diagrama, esta tablita del equilibrio con moles iniciales, moles que reaccionan, moles formados, moles en equilibrio. No pongo concentraciones en equilibrio porque el volumen del reactor es una de las incógnitas del problema. Y ahora, pues, completar con los datos del problema. Si completamos, tenemos 1 mol inicial de monóxido de carbono y 2 moles iniciales de hidrógeno. Y de metanol no tenemos nada. Los moles que reaccionan, vamos a llamar a esto X y a esto 2X, de esto no hay nada, y se formarán X moles de metanol. Los moles en equilibrio serían los iniciales menos los que reaccionaron, o los que se formaron. Bien, ahora me voy a fijar en el dato que me dice que cuando ha reaccionado el 20% del CO inicial. El CO inicial es 1 mol, y si ha reaccionado el 20%, habría que multiplicar 1 por 0,20, luego me quedaría que lo que he reaccionado es 0,20 moles, que es X. Luego yo lo que tengo que hacer ahora es sustituir la X por 0,20 moles. Y ahora nos vamos a todos los sitios donde había X y sustituimos 0,20, que es el valor de X. Y nos quedaría así. Es decir, que yo tengo ya todos los moles en equilibrio. Me dice que calcule la presión parcial de cada gas en equilibrio y el volumen del reactor empleado. Presión parcial de cada gas en el equilibrio. La presión parcial de un gas es su fracción molar, que son los moles de ese gas, en este caso 1 menos 0,20, partido por el número total de moles en equilibrio, que es la suma de todos estos moles. Este sería el número total de moles, la suma de todos los moles, que si yo seno 0,20 más 0,20, sería 1 más 2 es 3, 3 menos 2 por 0,20, que es 0,40. Y eso nos daría 2,6 moles totales. Y lo pongo aquí. Por la presión total. La presión total es 250 atmósferas. Luego, si ustedes hacen eso, eso sería la presión parcial del monóxido de carbono. Y eso daría 77,5 atmósferas. Procedemos igual para los otros dos gases y obtendríamos estos resultados que tenemos aquí. Es interesante comprobar que la suma de todas las presiones totales me da los 250 atmósferas, que es la presión total. Efectivamente, la suma de las tres sería la presión total, que es 250 atmósferas.
Pues ya tengo todas las presiones totales, pero me falta el volumen del equilibrio, el volumen del reactor. Yo sé que la presión total por el volumen es igual al número de moles totales por R y por T. Luego el volumen sería el número total de moles por R y por T partido la presión total. Número total de moles, 2,6, lo tengo aquí. R, 0,082. La temperatura, 500, pero expresado en Kelvin, que hay que sumar 273. Y la presión total, los 250 atmósferas. Si ustedes hacen eso, obtendrían el volumen total que da 3,95 litros. Y este sería el volumen total del reactor. Bien, pues ahora habrá que hacer la K sub P, ¿verdad? ¿Qué es la K sub P? Pues la K sub P es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, que sería la presión parcial del metanol partido por el producto de la presión parcial del monóxido de carbono por la presión parcial del hidrógeno elevado al cuadrado por este 2, que es el coeficiente estequiométrico. Sustituyo esos datos y me da 1,11 por 10 elevado a menos 5, y recuerden que la K sub P es adimensional, no tiene unidades. La tercera pregunta dice que cómo afecta a la concentración de metanol un aumento de volumen a temperatura constante. Y me dice cómo afecta un aumento de volumen. Recordemos que un aumento de volumen, el volumen, según la ley de Avogadro, el volumen de un gas a temperatura y número de moles constante es directamente proporcional al número de moles gaseosos. ¿De acuerdo? Luego, si el volumen aumenta, eso significa que tiene que ir a donde más moles gaseosos haya. Es decir, aquí hay un mol gaseoso y en los reactivos habría 1 más 2, 3 moles gaseosos. 3 moles gaseosos en los reactivos frente a 1 en los productos. Por lo tanto, el sistema se desplazaría hacia donde hay un mayor número de moles gaseosos. En nuestro caso, eso ocurre en la izquierda, que hay 3 moles gaseosos frente a 1 que hay a la derecha. Por lo tanto, se desplazaría hacia la izquierda. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio de ácido-base que dice lo siguiente. Se quieren preparar 500 mililitros de disolución acuosa de amoníaco 0,10 molar a partir de 1 litro de amoníaco comercial del 25% de riqueza en masa con una densidad de 0,9 gramos partido centímetro cúbico. Y el apartado A dice determinar el volumen de amoníaco comercial necesario para preparar dicha disolución. Bien, este primer apartado me está pidiendo un volumen de disolución. Recuerden que en las disoluciones, para preparar una disolución, el número de moles que yo utilice, que yo coja de la disolución concentrada, va a ser el mismo número de moles de amoníaco que haya en la disolución diluida. ¿De acuerdo? Esto significa que el número de moles de amoníaco que tomamos de la disolución concentrada va a ser exactamente el mismo número de moles de amoníaco que vamos a introducir en la disolución diluida. El número de moles, recuerden que es el producto de la molaridad por el volumen de la disolución concentrada igual a la molaridad por el volumen de la disolución diluida. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es hallar la molaridad de la disolución concentrada. ¿Cómo? Pues a partir de los datos que me da. Me da la densidad, 0,9 gramos de disolución por centímetro cúbico de disolución, y eso lo voy a transformar en molaridad. ¿Cómo? Yo tengo que es del 25% en peso, que indica que hay 25 gramos de soluto. El soluto en nuestro caso es el amoníaco en 100 gramos de disolución. Recuerden que el soluto es el amoníaco. Bien, ya esto lo tendría en gramos de amoníaco por 100 gramos de disolución. Ahora voy a pasar los gramos a moles. Un mol
de amoníaco será su masa molecular, que es 14 más 1 por 3, que es 17 gramos. Y ahora los centímetros cúbicos los voy a pasar a litros. 1000 centímetros cúbicos de disolución equivalen a 1 litro de disolución. Si ustedes hacen eso, obtienen la molaridad de la disolución concentrada de amoníaco. Si yo sustituyo en esta expresión, la molaridad es 13,24, el volumen es lo que me piden, el volumen de disolución que tengo que coger, para crear una disolución 0,10 molar, y quiero crear 500 mililitros. Si yo lo pongo en litros, 0,500 litros. El volumen de concentración en litros sería 0,10 por 0,5 partido 13,24. Este volumen me va a dar en litros. Y esto me daría 3,78 por 10 elevado a menos 3 litros, o lo que es lo mismo multiplicando por 1000, 3,78 mililitros. Bien, escribimos entonces el equilibrio de disociación del amoníaco y tengo que la molaridad es 0,10. Eso significa que hay 0,10 moles de amoníaco por litro de disolución. ¿De acuerdo? En 500 mililitros habrá la mitad, pero me da igual, porque me interesa la disolución, me interesa el pH de esa disolución. Luego entonces, moles que reaccionan, pues de esto X, moles formados, pues X y X. Y moles en equilibrio, 0,10 menos X, X y X. Y las concentraciones en equilibrio serían las mismas, porque sería dividir, como eso es una molaridad, dividido por 1, porque son los moles que hay en 1 litro, ¿verdad? Y la K sub B sería la concentración de ion amonio por la concentración de iones hidróxido partido la concentración de amoníaco. Recuerden que la concentración de agua se engloba en la constante. Esto sería X partido por 1 por X partido por 1, 0,10 menos X partido por 1, que es X cuadrado entre 0,10 menos X. Si ustedes recuerdan, como la K sub B del amoníaco es pequeña, 1,8 por 10 elevado a menos 5, supongo que X es mucho menor que 0,10 y voy a suprimir esto. Es decir, 0,10 menos X lo voy a hacer prácticamente igual a 0,10. Eso será cierto siempre que X sea menor del 5% de 0,10. Será cierto si X es menor, no mayor, si X es menor que el 5% de 0,1. Es decir, 5 por 0,1 partido por 100. K sub B, 1,8 por 10 elevado a menos 5, será igual a X al cuadrado partido 0,10 menos X, que hemos puesto que es prácticamente igual a 0,10. Luego X al cuadrado sería 1,8 por 10 elevado a menos 5 por 0,10, que es 10 elevado a menos 1, que es 1,8 por 10 elevado a menos 6. X sería la raíz cuadrada de eso, 1,34 por 10 elevado a menos 3, que es 0,01, es decir, menor de 0,005. Luego la aproximación es correcta, luego podemos considerar que X es este valor. Por lo tanto, la concentración de OH- es 1,34 por 10 elevado a menos 3 molar. Bien, ya tengo la concentración de OH- y me dice que calcule el pH. Obviamente, con la concentración de OH puedo calcular el pOH, que es menos logaritmo de la concentración de OH-. Y esto sería el menos el logaritmo de 1,34 por 10 elevado a menos 3, que da 2,87, y el pH sería 14 menos el pOH, 14 menos eso, que me daría 11,13 aproximadamente. Un pH claramente básico, mayor que 7.
Bien, nos pide que justifique con las reacciones adecuadas el pH resultante ácido básico neutro al añadir un volumen de un ácido clorhídrico al amoníaco. Vamos a ver, amoníaco y ácido clorhídrico. El amoníaco eran 500 mililitros y el amoníaco era 0,10 molar. Y el ácido clorhídrico me dice que son 250 mililitros de ácido clorhídrico, 0,2 molar. ¿Qué daría esto? Pues obviamente una reacción de neutralización, pero recuerden que las reacciones de neutralización con el amoníaco nos daban una sal de amonio. Es decir, NH4 con el anión del ácido clorhídrico, que es el cloruro. No da más agua, esto está en disolución acuosa. Bien, vamos a ver si esto está, cuál es el reactivo que sobra. Si yo empiezo con el amoníaco, 0,10 moles de amoníaco por cada litro de disolución. Y tengo 500 mililitros, es decir, 0,500 litros, yo voy a tener 0,05 moles de amoníaco. Vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico a partir de sus datos. 0,20 moles de ácido clorhídrico por litro de disolución y tengo 250 mililitros, es decir, 0,250 litros. Si ustedes se fijan, los moles son exactamente los mismos. Fíjense que según esta reacción, por cada mol de ácido clorhídrico se necesita un mol de amoníaco. Luego, si yo tengo 0,05 moles de amoníaco, yo tengo que por cada mol de amoníaco se va a necesitar un mol también de ácido clorhídrico. El resultado es que voy a gastar los mismos moles de ácido clorhídrico, que son exactamente los que tengo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que no va a sobrar nada. Es decir, va a ser una reacción que no tiene reactivo limitante, no sobra nada. Todo el amoníaco se gasta con todo el clorhídrico y da cloruro de amonio. Y ahora podemos pensar, ¿y por qué me está pidiendo el pH? Pues porque tengo una sal, y una sal en agua sufre hidrólisis. El cloruro de amonio tiene el amonio que... Por tanto, el amonio es un ácido procedente de una base débil, el amoníaco. Luego es un ácido con la fuerza suficiente para ceder un protón al agua. Sufre hidrólisis. Sin embargo, el cloruro es una base muy débil. Es una base muy débil que procede de un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico. Por lo tanto, es una base que no tiene fuerza suficiente, no sufre hidrólisis. Solo se hidroliza el amonio. El amonio con agua, al ser un ácido, va a dar lugar a, nuevamente, amoníaco, cede un protón al agua, que actúa como base, aceptándolo y dando lugar a H3O+. Por lo tanto, en el medio va a haber protones. Es una hidrólisis ácida y tengo un pH menor que 7. Un pH ácido, que es lo que me pide el problema. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.